Buenas tardes, Dios les bendiga. Les saluda el pastor Agner Añasco de la Iglesia Restauración a las Naciones. Una vez más en el programa Volviendo a la Antigua, seguimos con la serie titulada Guerra Espiritual. Hoy día vamos a tocar un tema muy importante. Vamos a tocar el tema sobre los siervos de Satanás. Note usted que la Biblia dice en Efesios que nosotros no solamente tenemos guerra contra sangre ni carne, sino contra principados. Pero hoy vamos a hablar acerca de aquellos enemigos de la iglesia, de aquellos servidores activos de Satanás en los días y en los tiempos de hoy. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Corintios, segunda de Corintios. Seguimos con el mismo texto de siempre, de la serie Guerra Espiritual. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 3 hasta el versículo 5. Dice así la palabra de Dios: con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo, con la bendición del Santo Espíritu de Dios. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Pues aunque vivimos en este cuerpo, traduciéndolo a un lenguaje sencillo, no militamos, no batallamos según nuestras fuerzas, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no son humanas, sino espirituales, poderosas para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Iglesia, amado hermano que me estás oyendo, esto es muy importante. Como ya lo he dicho en las enseñanzas anteriores, que se nos ha enseñado mucho a pelear, a batallar o a hacer guerra espiritual solamente contra los demonios y contra el mundo, pero nuestro enemigo es el que está dentro, y ya lo hemos estudiado en la enseñanza anterior. Pero hoy día quiero tocar a un enemigo o a varios enemigos que son servidores de Satanás, ya que Satanás ejerce dominio sobre la gran mayoría de la humanidad, y todos los que están en esta actitud de rebeldía contra Dios se vuelven parte del equipo de Satanás. Pero hay algo que a mí me ha llamado mucho la atención y que es necesario que nosotros enseñemos. En Efesios capítulo 2, versículo 2, dice la Biblia lo siguiente: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Cuando nosotros éramos rebeldes, estábamos bajo la autoridad, bajo el poder del maligno. Por eso 2 Corintios 4:4 dice claramente que el mundo está bajo el poder de Satanás. Las actitudes de los cristianos han sido hoy en día una de las malas formas de haber visto la guerra espiritual. Nos ha llevado a un total extremismo, donde los creyentes, la iglesia, se siente en parte, algunos han hecho caso omiso de Satanás y tratan de actuar como que si el diablo no existiera o como que si el diablo no fuera real. Mire, esa es una de las herramientas o de las armas que Satanás pone en la mente del cristiano: ignorarlo. Pero la Biblia nos enseña claramente de que no debemos ignorar las maquinaciones del diablo. Pero Satanás sabe que si nosotros lo ignoramos, la iglesia corre un peligro extremo, latente. Y esa ha sido una de las actitudes de la iglesia en el siglo XXI, de ignorar a Satanás. El otro extremo es de prestarle al 100% la atención. Hay iglesias pentecostales, amados hermanos, que pareciera que vivieran con el diablo.
Cualquier cosa que les pasa, culpan al diablo, se justifican de los errores que le acontecen, de los problemas que tienen al diablo. Han llegado al extremo de darle mucha atención a Satanás. El diablo me pega, el diablo me grita, el diablo me tenta, el diablo me enferma, el diablo me quita el dinero, me vuelve pobre. O sea, todo es demonio. Aún la diarrea que ellos tienen dicen que es demonio. Hay iglesias que te hacen vomitar dentro de los templos. Es una asquerosidad, creyendo de que el dolor de estómago o la diarrea es producto de un demonio que se te metió. Y hasta que vomites, ellos no te declaran libre. Miren esos dos extremos que la iglesia del siglo XXI ha llegado: el de ignorar al diablo y el de prestarle toda la atención. Ambos extremos son peligrosos. Ambos extremos, iglesia, nos lleva a un desequilibrio bíblico, a un desequilibrio espiritual y a un extremo de ser atacados con mayor ferocidad de parte del diablo. Para que nosotros sepamos quiénes son estos siervos de Satanás, primero tenemos que conocer el origen de él. Satanás es un ser creado por Dios, pero no como Satanás. Satanás se convierte en Satanás cuando se volvió adversario de Dios. Dios creó a un ángel, pero este ángel se rebeló y fue expulsado de los cielos. Y ahora gobierna sobre el reino espiritual de las tinieblas, con ángeles malignos, con espíritus inmundos. Ahora han hecho un ejército, han hecho un imperio en el reino de las tinieblas. Pero nunca Dios creó a Satanás. Él creó a un ángel protector, a un querubín, ya que el nombre que adoptó este ángel al rebelarse contra Dios, al estar en contra de los mandatos de Dios, se le llamó Satanás, que significa adversario u oponente. Ese es el nombre de Satanás, adversario u oponente. Esto, hermano, es necesario que lo conozcamos para que nosotros sepamos cómo actúan los servidores de Satanás. En este caso no voy a hablar de los demonios, sino de los brujos. Los brujos hoy en día están haciendo un trabajo preparando la venida del anticristo, preparando la aparición de Satanás en el tiempo de la gran tribulación, en el tiempo en que a él se le ha dado autoridad para gobernar la tierra a sus anchas. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 2 versículo 9: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual, escuche bien esto, engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿De dónde viene este enemigo poderoso? De los cielos, de rebelarse contra el mismo Dios. Si no le tuvo miedo a Dios de rebelarse, no crea, iglesia, que le va a temblar a usted. No crea, iglesia, que él se va a pusiliminar, a ser un pusilánime, a ser un endeble ante la iglesia. Por eso es necesario que la iglesia esté preparada, que la iglesia conozca que hoy en día los servidores o los siervos de Satanás tienen autoridad para maldecir a la iglesia. ¿Pero por qué? Eso es lo que vamos a desarrollar, el tema de los siervos de Satanás, que son los brujos. Satanás ejerce dominio sobre la gran mayoría de la humanidad por la desobediencia de nuestros padres, por la desobediencia de nosotros como criaturas libres de decisión. La mayor parte de estos no tienen un cuadro claro de su condición real. Hermano mío, amado amigo que me estás oyendo,
Tú que estás en rebeldía con Dios, tú que dices, yo no necesito el evangelio, yo no necesito ir a una iglesia, yo no necesito la Biblia, porque yo solo puedo con mi vida, porque yo puedo controlar mi carácter, porque yo puedo dejar de tomar, porque yo puedo dejar de hacer ciertas cosas. Déjeme decirle que usted no conoce el cuadro real de su condición. Por tanto, usted hacer lo que el diablo quiere. Cuando Jesús estaba acá en la tierra, dice la Biblia que Él comenzó a predicar las buenas nuevas de salvación, y ahí mucha gente con los sacerdotes religiosos querían matarle. Y sabe lo que la Biblia nos enseña claramente en el libro de San Juan, que mientras Jesús hablaba la palabra, a Él lo que le querían matar. ¿Por qué? Porque sus palabras no hallaban cabida en los fariseos de ese entonces. En San Juan, capítulo 8, versículo 39, dice la Biblia, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Si eres hijo de Dios, estás obligado a hacer las obras de Dios. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. En el versículo 40 de San Juan 8 dice, pero ustedes procuran matarme a mí, hombre que les está hablando la verdad. Jesús no estaba haciendo pactos por dinero. Jesús no estaba pidiéndole a la gente el dinero para sanarlo. Jesús no estaba haciendo un cambio como hacen en los días de hoy también estos siervos de Satanás dentro de las iglesias evangélicas, que también es parte de toda la organización del diablo, tanto afuera y adentro. El diablo no se contentó solamente con mandar los dardos, con mandar los ataques a través de los brujos, a través de los hechiceros, a través de los macumberos de afuera, sino que también buscó cómo introducir, cómo meter siervos de él dentro de la iglesia, para que dentro de la iglesia Satanás comenzara a atacar a las almas, a esclavizar a las almas, a matar las almas y a robarles la salvación. A Jesús, los líderes religiosos, en esta actitud de querer matar al Hijo de Dios, de querer hacerle callar la boca a Jesús, hombre que estaba hablando la verdad, lo querían matar. La cual, dice la Biblia, he oído de Dios, y esto no hizo Abraham. Abraham nunca quiso matar a los profetas, pues Abraham era un profeta también. Abraham era un hombre que tenía una relación con Dios, no una religión como tienen muchos de hoy en las iglesias evangélicas. Abraham era un hombre que amaba a Dios, y nunca Abraham atentó contra aquellos que hablaban la verdad. Pero los fariseos, los religiosos del tiempo de Jesús, los religiosos del tiempo de hoy, quieren callarle la boca a aquellos hombres que hablan la verdad, aquellos hombres que se levantan a hacer justicia a través de la palabra, a denunciar hechos de hombres corruptos que están en las iglesias robando la fe, robando la salvación a las almas. Estos hombres son siervos de Satanás que están influenciando a la iglesia, que están parados en nuestros altares vestidos de apóstoles, vestidos de profetas, vestidos de pastores. En el verso 41 Jesús dijo, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Es verdad, hay dos padres, el padre de las tinieblas y el padre de las luces. Estos hombres tenían un padre. A Satanás le llamaban el papi. Entonces le dijeron, nosotros no somos hijos de fornicación, tenemos un padre que es Dios. Hasta los falsos profetas, los falsos apóstoles, los falsos predicadores, los falsos hermanos, los falsos religiosos, los falsos conferencistas, los falsos pastores, también se hacen llamar hijos de Dios. O sea, eso no es extraño, no es extraño que un falso que esté desviado de la verdad, que esté hablando doctrinas de demonios, que oiga revelaciones de ángeles, que oiga voces de demonios, como dice el apóstol Pablo en la carta de Timoteo, no se extrañe que ellos digan que también son hijos de Dios o que tienen un padre. Jesús les dice, si vuestro padre fuera Dios,
ciertamente me amaríais. Hermano que me estás oyendo, usted que está viendo este video, si usted es realmente un hijo de Dios, pues usted no va a rechazar las palabras que van a salir de la boca de este servidor, que son a través de la Biblia. La Biblia no necesita un vocero, pues la Biblia habla sola. La Biblia no necesita ser interpretada, la Biblia habla sola, y hoy estoy hablando lo que la Biblia dice, transmitiendo lo que ella dice: si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido por mi propia cuenta. No he venido con mis propias revelaciones. No he venido con mis actos proféticos. Que más, iglesia, es interesante conocer de que la Biblia nos enseña claramente a entender que la palabra de Dios tiene cumplimiento, tiene vigencia, y que el mismo Señor Jesucristo le dijo: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Hay gente que cuando oye este tipo de mensajes automáticamente comienzan a decir: está atacando a los pastores, está atacando a los profetas, está atacando a la iglesia. Yo no estoy atacando a los pastores ni a los profetas, ataco a los que están mal, ataco a los que están desviados de la palabra, que quizás uno de ellos me puede oír y se puede volver a la verdad. El apóstol Santiago en su libro de Santiago 5:19 dice que el que hace volver a un pecador del mal camino cubre multitud de pecados. Y la Biblia dice a Ezequiel: si vieras al justo correr y hacer pecado y no lo estorbaras, y no le llamaras la atención, y no lo exhortaras, y no lo hicieras volver de su mal camino, la sangre de él la demandará sobre ti. Mira, hermano, mira, hermana, usted me podrá decir a mí de todo. Usted podrá decir que yo estoy en contra de ellos o en contra de los de acá. Lo único que yo quiero es quedar bien ante Dios, no importa lo que usted me diga. Miren lo que le dijo Jesús: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de Satanás queréis hacer, porque oís la voz de la mentira, porque oís y servís a través de las formas y de las malas doctrinas que el diablo establece en los días de hoy. Pues Satanás tiene siervos. Estos servidores de Satanás son reconocidos en casi todas las culturas y hasta en el siglo de hoy, en el siglo XXI. Son conocidos como los hechiceros, los curanderos, chamanes, magos, sacerdotes y sacerdotisas del diablo. Así se le conoce hoy a los brujos. Los brujos son siervos de Satanás. En Ezequiel capítulo 13, versículo 18 al verso 21, el Señor está haciendo una queja de juicio contra los siervos de Satanás, que son los brujos. Si hay algún brujo que me está oyendo en esta hora, escuche bien esto: el Señor está en contra tuya, hechicero, brujo que me estás oyendo. El Señor está en contra tuya. Así dice el Señor. Vamos a leer la palabra de Dios, lo que dice: y tú, hijo de hombre, miren lo que dice. Y no solamente hay brujos y hechiceros, hay brujas y hechiceras. Primero vamos a hablar de los siervos de Satanás que están afuera de la iglesia, que están fuera de nuestros templos. El Señor le dice esto a Ezequiel: tú, hijo de hombre, pon tu rostro, ponte en contra de las hijas de tu pueblo, que profetizan. Mira, hermano, hoy en día es tan común ver las palabras de la Biblia y compararlas a las acciones, a los hechos que hoy estamos viendo en las iglesias apostólicas y proféticas. En las iglesias apostólicas y proféticas, viendo este tipo de mujeres que profetizan, que se mueven la cabeza como si estuvieran poseídas por demonios, que sienten en su cuerpo calambres, hermano, o una energía que las invade y que las mueve a profetizar. Hoy en día es tan común ver que la mujer del pastor se declare profeta.
es muy común ver que las hermanas hoy en día se estén levantando y se estén autodeclarando profetisas. Y mira lo que dice la Biblia con este tipo de cosas. Ellas también son siervas de Satanás, pero dentro de las iglesias. Pero hoy quiero ver acerca de los siervos y las siervas de Satanás que están fuera. Dice así: hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo, que profetizan de su propio corazón. Ahora tú profetiza contra ellas. Yo profetizo contra esas mujeres, contra esas brujas, esas hechiceras que en el mundo de las tinieblas se mueven. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen vendas mágicas para las cabezas de toda edad. O sea, no le importan las crías, los bebés, para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? Las brujas en los días de hoy están sirviendo a Satanás contra la iglesia. Mire, note que el Señor le dice que profetice contra estas mujeres porque están haciendo vendas mágicas, cosiendo vendas mágicas, que esto se refiere a los hechizos, a los trabajos. Trabajo se le conoce a los amarres que hacen. Es tan triste ver cómo hoy en día los hechiceros, los brujos están trabajando allá afuera para destruir a los cristianos. ¿Podrá la maldición o las hechicerías de los brujos caerle a los cristianos? Pues sí, le voy a demostrar cómo. Los brujos hoy en día hacen conjuros, hacen mesadas, rituales para atacar, para desanimar al pueblo de Dios, para poner enfermedades, para maldecir al pueblo de Dios. Y un caso típico es el caso de Balaam. Quiero que abran la Biblia en Números 22, versículo 24. Dice la Biblia que Balac, cuando vio que el pueblo de Israel estaba frente a su territorio, Balac tuvo miedo porque había reconocido que el Dios de Israel había destruido a las naciones que se habían levantado contra el pueblo y que las habían destruido por completo. Y dice la Biblia en el versículo 22-24, que le voy a dar cita en esta hora, que cuando Dios, escuche bien esto, que cuando Dios bendice al pueblo no hay nadie que lo maldiga, pero sí hay un poder. Dios tuvo que salir al encuentro de Balaam porque había sido convencido este profeta por oro, por plata. Y esto me llama mucho la atención, que Satanás busca servidores que no solamente le sirvan, sino que le adoren. Ya lo vamos a ver en Mateo. Pero dice la Biblia que cuando llega Balaam, los sacerdotes de este hombre, de Balac, a decirle a Balaam: maldice a Israel, exécrame a Israel, a cambio de dinero, a cambio de honra, a cambio de la fama, hasta te daré la mitad de mi reino, le propuso. Eso es lo que está pasando en el día de hoy. El espíritu de Balac está proponiendo a los pastores a que ya dejen de ser pastores y sean apóstoles. Les está proponiendo a los hermanitos a que se vuelvan patriarcas, querubines, profetas. El diablo está proponiendo que les sirvan desde dentro de las iglesias. No permita, hermano, por un cuarto de oro, por fama, por riqueza, por un buen nombre, no aceptes el trato del diablo. Y este hombre Balaam aceptó. Y dice la Biblia en el versículo 24: mientras él iba, pero el ángel de Jehová se puso en una senda de la viña que tenía pared a un lado y al otro lado. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se detuvo en la pared. ¿Por qué? Porque le estaba azotando. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se echó abajo de Balaam y se enojó y le azotó este profeta. Este profeta no solamente había perdido la visión, este profeta no solamente había perdido el buen ánimo, el buen gusto por las cosas de Dios, sino que se había vuelto en un rebelde. Ahora estaba maltratando a los animales.
Y miren, el asna alcanzó a ver al ángel, porque este hombre iba hacia allá. ¿Y por qué le salió al encuentro, hermano mío, el ángel a Balaam para decirle que no maldiga al pueblo? Porque Dios sabe que las maldiciones de un profeta cristiano engañado por la apostasía, por las falsas doctrinas, por el error, tiene más poder que las maldiciones de un brujo. Hermano mío, la Biblia dice que cuando los sacerdotes no dan gloria, no dan honra al Señor y comienzan a vivir ellos una vida desordenada, una vida por el placer, por el deseo, cuando los sacerdotes, que son los pastores, los que están liderando la iglesia, desvían la atención de las cosas de Dios y comienzan ellos, hermano, a doblarse, a torcerse y a tomar doctrinas de demonio. Miren lo que dice la Biblia en Malaquías 2, le pasa lo mismo que le pasó a Balaam. Oh sacerdotes, pues para ustedes es este mandamiento: si no oyereis y no decidís de corazón darle gloria a mi nombre. Esto significa, si vas a persistir, pastor que me estás oyendo, en seguir llamándote apóstol, cuando la Biblia enseña que el último apóstol abortivo fue el apóstol Pablo, y que tú quieres usurpar un lugar de los apóstoles de Jesucristo, déjeme decirle que para usted este mandamiento, amado hermano, amado pastor, usted que ha sido engañado por un falso profeta, diciéndole que usted ya no es ahora un pastor, porque pastor es una cosa menos, porque pastor es lo más bajo, que ahora usted es un patriarca, que ahora usted es un padre espiritual. Déjeme decirle que para usted es este mandamiento, amado pastor, amado predicador, amado conferencista, usted que está predicando engaños, usted que está trayendo revelaciones, que está haciendo pactos de los cuales Dios no le ha mandado, que está haciendo actos proféticos de los cuales son hechicerías, hechizos y conjuros para el pueblo de Dios. Para usted y para mí es este mandamiento, si es que nos doblamos de la verdad, si es que decidimos no darle gloria a Dios y enriquecernos a costa de la iglesia, a costa de las ovejitas. El Señor dice, si no decidís dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no habéis decidido dar gloria y honra de corazón. Hay pastores en iglesias de multitudes que Dios, aquí no está el diablo, Dios ha maldecido todas las bendiciones de ellos. Y cuando estos pastores, sacerdotes y profetas le dicen al pueblo que Dios me los bendiga, están maldiciendo al pueblo, porque ellos no han decidido dar honra y gloria a Dios, porque la gloria se la han cogido, porque la honra se la han cogido y sus corazones se han torcido. Balaam fue uno de ellos. Balaam fue uno de ellos que por dinero, por fama, por lucro, por los buenos carros, los buenos ternos, por los buenos lugares de pompa, por el prestigio, decidió ir a maldecir a Israel, decidió ir a maldecir al pueblo. Su profecía ya no iba a ser una profecía de parte de Dios con poder de Dios, sino un hechizo de parte del diablo, que sí podía tener efecto. ¿Por qué crees que salió al encuentro el Señor a hacerlo desistir? Porque la maldición de un pastor que está en pecado, porque las palabras más maldicientes, más poderosas para la iglesia, para el cristiano, son las de un pastor desviado, son las de un predicador apóstata, son las de un profeta falso, son las de un apóstol falso, son las de aquel hombre que se torció de la sana doctrina y ahora está trayendo revelaciones a la iglesia. Esas maldiciones, eso es más fuerte que las maldiciones de cualquier brujo de hoy en día. Y no estamos dándonos cuenta. Seguimos en Ezequiel. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo? Los brujos hoy en día allá afuera están cazando las almas del pueblo de Dios. Por eso hay cristianos que cuando se levantan cansados, apaleados, con desánimo, con mal humor. Por eso tenemos que hacer
Como dice el salmista antes de dormir, decir: Señor, guía mis sueños, cuida mis sueños, envía ángeles a cuidar mis sueños. Es necesario que el cristiano, antes que se vaya a dormir, se dirija a Dios pidiendo protección. Es necesario que la cristiana, el creyente, antes de irse a la cama, es necesario que se dirija al Señor, para que el Señor cuide sus sueños, para que el Señor proteja y vele su alma, porque estos cazadores, estos brujos, estos hechiceros, ellos de noche hacen mesadas, hacen conjuros para cazar la alma del pastor, para cazar la alma del creyente, para cazar la alma de los cristianos, para desanimarlos, para matarlos espiritualmente. Y mire lo que sigue diciendo la Biblia en el versículo 20. Brujo que me estás escuchando, hechicera que me estás escuchando, profetiza del diablo que me estás escuchando, por tanto así ha dicho el Señor: he aquí que yo estoy contra ustedes, brujas, contra ustedes, brujos, contra ti, hechicera que me estás oyendo, contra ti, brujo que me estás oyendo, que estás atacando la iglesia de tu país, que estás atacando la iglesia de tu localidad. Déjame decirte en el nombre del Señor: he aquí, dice el Señor, yo estoy contra aquellos brujos, contra aquellos hechiceros, contra aquellos macumberos, contra aquella brujería y hechicería que estás lanzando contra el pueblo de Dios. He aquí que yo estoy contra vuestras vendas mágicas, con que cazáis a las almas al vuelo. Yo las libraré, dice el Señor, de las manos de estos, y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotros cazáis. Iglesia del Señor, no te descuides. Nuestra lucha no solamente es contra sangre ni carne, sino también contra los brujos, contra los hechiceros. Por eso dice la Biblia en Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Por lo tanto, dice el Señor, vestíos de toda la armadura, vestíos de toda la armadura, para que podáis estar firmes contra los ataques del diablo, para que podáis estar firmes contra los ataques del enemigo. Iglesia del Señor, la Biblia dice: ciñe tu vida con la armadura de Dios. Tienes que estar armado, vestido de esta armadura, desde los pies hasta la cabeza. Y una de las partes más importantes de la armadura de Dios es el escudo de la fe con la palabra. El escudo de la fe puede cubrir aquello que de repente no tengas, o aquella parte de armadura que te falta. Es necesario que la iglesia se cubra con la armadura de Dios, con el escudo de la fe. La Biblia nos cuenta también en Hechos 8:9: pero había un hombre llamado Simón que ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Mire lo que dice la Biblia, iglesia. A este oían todos atentos, desde el más pequeño hasta el más grande. Una de las actividades, una de las cosas que los demonios hacen en los bebés, en los niños, en los adolescentes, en los jóvenes, en los adultos y en los ancianos, es descontrolar la mente, es mover la mente, cambiar de personalidad a un individuo, es destropear la mente del hombre, del ser humano, lo cual hoy la psiquiatría le llama esquizofrenia. Mira, hermano, el ministerio de liberación está activo. Jesucristo, cuando vino a predicar, vino a anunciar la nueva de salvación y a dar libertad al cautivo. Hoy en día la iglesia está siendo cautiva por los ataques del diablo, por los conjuros de Satanás que los brujos avientan desde afuera. Hoy la iglesia del Señor está siendo atacada, cazada sus almas
por los ataques, por las mesadas, por los conjuros, por los hechizos que están haciendo. Aún los niños, los bebés, es necesario que los padres de familia lleven sus hijos a la iglesia, pues la Biblia dice en Joel: congreguen a los que maman, porque el diablo está perturbando la mente de los bebés, la mente de los niños, para que estos niños tengan una desviación mental, para que desde pequeño el espíritu de homosexualismo se les meta dentro, para que desde pequeño los demonios convenzan al niño de que él es homosexual, de que él nació siendo mujer en un cuerpo de hombre. El diablo distorsiona la mente, y cuando vas al médico, el psiquiatra te dice que eres esquizofrénico. No eres esquizofrénico, estás en opresión. Hay gente que le tiene miedo a los demonios. Hay gente que cuando hablan del diablo comienza a tiritarse, comienza el cuerpo a sentir miedo. Es porque estás oprimido. Hay una opresión de parte del diablo. Satanás y los demonios están oprimiendo a la iglesia para que la iglesia le tenga miedo a Satanás, para que la iglesia le tenga miedo a los demonios. Déjame decirte que la Biblia dice que el Señor nos ha dado poder y autoridad sobre las huestes de maldad, sobre los demonios, sobre los principados. Tenemos la victoria ganada porque los exhibió públicamente. Pero miren lo que pasa, iglesia. Hay brujos que se hacen los convertidos, que se hacen los cristianos o se vuelven cristianos pero no se han convertido, como el caso de este hombre llamado Simón, que a este le oían desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. El mundo necesita de la iglesia. Nosotros somos luz del mundo, iglesia. Ya basta de estarte peleando de denominación en denominación. Hoy en día nos estamos peleando los unos con los otros, que el de ya no usa falda, que el de acá usa pantalón, que la otra iglesia canta alabanzas con rock, que acá cantan alabanzas con corito y con bombo, que la iglesia de allá come carne, que la de acá come hierba, que la de acá come verduras, que la iglesia de allá va a la playa, que la de acá no va a la playa, que los de acá celebran Navidad, que los de acá no lo celebran. La iglesia está peleándose por cosas que no tienen nada que ver con la guerra espiritual. Basta ya, pueblo de Dios, de pelearte con tus hermanos. Tenemos una batalla con brujos infiltrados dentro de las iglesias. Los brujos se están infiltrando para hacer sus hechizos dentro de las mismas iglesias evangélicas. Es tiempo de pedir discernimiento para detectar quién es el brujo que está metido dentro de nuestra iglesia, para decirle a Satanás que se vaya fuera en el nombre de Jesús. Y miren lo que dice la Biblia en el versículo 12 de Hechos 8. Y le estaban atentos porque con las artes mágicas había engañado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino, y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres, también creyó Simón el mago y fue bautizado. No es garantía, hermano mío, de decir que el hermano se bautizó, por lo tanto ya es cristiano. Tenga mucho cuidado, que hay gente que piensa que porque el hermano se bautizó ya le salieron alitas, ya le salió una aureola en la cabeza, ya se volvió santo o ya es un cristiano. Amado hermano, esas formas, esas doctrinas se hacen para cumplir la palabra, pero la vida cristiana va más allá de un bautizo. Y dice que estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que hacía Felipe. Este hombre, este brujo, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, verso 17 de Hechos 8, les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Cuando vio el mago Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ofreció dinero. Hoy en día hay muchos predicadores que se están promocionando solos,
que se dicen que tienen la unción. Ellos dicen que tienen la unción y están por un poco de monedas vendiendo el don de Dios. Se están vendiendo. Hay pastores que están comprando al Espíritu Santo como Simón el mago. Hay pastores que dicen: quiero contratar, quiero invitar al predicador Te Quito la Platita de Guatemala, quiero invitar al apóstol Saqueo Iglesias de Estados Unidos, quiero invitar a la profeta, quiero invitar al apóstol para que venga a mi iglesia, para que transmita el Espíritu Santo a cambio de una buena ofrenda, a cambio de un buen dinero. Miren lo que dijo este hombre Simón el mago, diciendo: dame también a mí de este poder, para que también a cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Este hombre también quería el poder de Dios para engañar. Hoy en día, a veces la profeta falsota que llega a tu iglesia te dice: lee 3 textos bíblicos bajo la luna con 2 vasos de agua. Hermano, el diablo es más peligroso cuando mezcla la Biblia con el ocultismo. Hoy en día, los famosos conjuros, los famosos pactos que se hacen son más que hechizos, son más que conjuros. Mujeres profetizas que están anunciando al pueblo de Dios, enseñando a hacer rituales para que el marido regrese, para que les vaya bien en las finanzas, para que le vaya bien en el colegio, para que le vaya bien en la universidad. Hacen ciertos votos, hacen ciertos pactos, que estos son, amado hermano, son conjuros. Como este hombre dijo: yo también quiero el poder, denme el poder para que a quien yo les ponga las manos, ellos reciban el Espíritu Santo. Entonces Pedro, falta gente con el espíritu de Pedro que le diga: tu dinero contigo perezca, porque has pensado que el don de Dios se puede obtener con un pacto de dinero, porque has pensado que el don de Dios se puede tener por una buena ofrenda, porque has pensado que el poder de Dios se puede cambiar por un buen dinero, por oro, por plata. No tienes tu parte ni suerte en este asunto. Apóstol que me oyes, profeta que me oyes, tú que estás cambiando las palabras del Señor por un buen pacto y hablando acerca de maratónicas donde la gente es engañada por la necesidad que tienen de ser sanados, llevan su dinero a estas maratónicas para ser bendecidos. Déjame decirte que dice el Señor: porque tu corazón no es recto delante de Dios, arrepiéntete pues de esta maldad y ruega a Dios, quizás tenga misericordia y te pueda perdonar. Hay mucha de esa gente. Los brujos se están infiltrando en la iglesia. Los brujos se están infiltrando en el pueblo de Dios. Pero no solamente, hermano mío, los servidores de Satanás no solamente están afuera. El diablo buscó cómo meter servidores de él dentro de la iglesia. El diablo está buscando servidores dentro de la iglesia. Y mire lo que dice Mateo: quiso tentar a Jesús, quiso proponerle a Jesús que sea su siervo, quiso proponerle a Jesús que sea el que lo adore. Mire lo que dice la Biblia. Entonces Jesús fue llevado, Mateo 4, por el Espíritu al desierto para ser tentado. Todo pastor, todo predicador que me está oyendo, déjeme decirle que usted va a ser pasado por la tentación, pasado para ver si usted o sirve a Dios o sirve al diablo. Y mire lo que el diablo propone. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. La primera tentación que el diablo te va a hacer, pastor, es la necesidad del comer, del afán de la vida. El diablo sabe que todo hombre ama el comer, ama la alimentación, y sabe que sin la alimentación el hombre muere. Pues el diablo primero te va a proponer la comida, y la Biblia dice que el reino de Dios no consiste solamente en comida, sino en palabra de Dios. Y la Biblia dice que Dios destruirá el vientre y las viandas. La primera tentación o propuesta del diablo es la comida. No dice la Biblia: por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras
peticiones delante de Dios Padre. Y también dice la Biblia que Dios sabe que tenemos necesidad del alimento. El diablo sabe que el alimento es necesario en las familias. Entonces Satanás está tentando a los pastores a través de la alimentación. Pastor, amado mío, esa es la primera tentación que el diablo te hará. La segunda tentación es: el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre lo más alto y le dijo: si eres hijo de Dios, échate sobre este templo hacia abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, para que te sostengan. El diablo, hermano, mezcla la Biblia con la mentira. Satanás te va a tentar y te va a decir que el poder de Dios se basa en lo que tú deseas, y si eres hijo de Dios, haz o tal cual cosa. Hermano amado, déjeme decirle que el diablo está haciendo trueques con los pastores. No permitas, amado pastor, aceptarle a Satanás esta tentación. Y la otra tentación que recibió Jesús fue que le mostró todos los reinos de la tierra. Y miren lo que le dijo: adórame y sírveme. Adórame y sírveme, y te daré la gloria de ellos. En el versículo 10 de Mateo 4, entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Satanás está buscando y ha encontrado adoradores y servidores, ya no solamente de afuera, ya no solamente a los brujos, sino que él quiere adoradores dentro de la iglesia, a los cuales les propone bendecirlos, a los cuales les propone darle la gloria de estas naciones. Así que no te sorprendas si tu pastor te dice que quiere establecer el reino de Dios en esta tierra. Así que no te sorprendas si tu apóstol te dice que Dios te quiere dar las naciones para ti. Así que no te sorprendas si tu profeta te dice que Dios te va a traer las riquezas del mundo a tu vida, porque esto mismo se lo propuso al Hijo de Dios, a Jesús. Hay adoradores dentro de la iglesia que están adorando al mismo Satanás. Hay iglesias enteras que el diablo ha metido codicia, ambición, y están adorando al diablo dentro de la iglesia. Hay pastores que están adorando a Satanás dentro de las iglesias, apóstoles que están adorando al diablo dentro de las iglesias. Hay pastores que están sirviendo a Satanás. Hay servidores del diablo dentro de las iglesias que están desde los púlpitos sirviendo a Satanás. La Biblia dice en 1 de Timoteo, capítulo 4, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Un apóstata es un servidor de Satanás, escuchando a espíritus engañadores. Aquel pastor, aquel hermano que oye espíritus y les traen doctrinas del infierno, doctrinas de otro mundo o enseñanzas de ángeles, se convierten en servidores de Satanás. Hay muchos servidores del diablo dentro de las iglesias. Sí, es verdad. La Biblia también llama como servidor de Satanás aquel que alguno enseñare otra cosa y no se conforma con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que es conforme a la piedad, está envanecido. 1 Timoteo 6. Y nada sabe, y delira de cuestiones y de cosas que no entiende. ¿Hay servidores de Satanás en la iglesia? Pues sí lo hay. Si no lo quieres aceptar, hermano que me estás oyendo, no interesa. Lo único que te sé decir, lo que dijo el Señor en Ezequiel 13:21, romperé asimismo vuestros velos mágicos. Hoy hay una palabra de parte de Dios que está rompiendo aquellos hechizos que te hizo tu pastor, aquel acto profético que se convirtió en hechizo, que no es nada de Dios. El Señor dice: romperé asimismo vuestros hechizos, vuestros velos mágicos que representan a los actos proféticos.
y libraré a mi pueblo de vuestras manos, y no estarán más como presa en vuestras manos, y sabréis que yo soy Jehová el Señor. El Señor está trayendo una redada enorme, un ministerio de liberación en la iglesia. Está levantando hombres con el ministerio de liberación que van a romper los hechizos de los falsos apóstoles de la prosperidad de hoy, que van a romper los hechizos de las profetisas que están lanzando al pueblo de Dios, tomando esta palabra, diciendo el Señor: romperé asimismo vuestros hechizos mágicos, vuestros actos proféticos mágicos, vuestros pactos proféticos mágicos, y libraré a mi pueblo de vuestras garras de Satanás, servidores del diablo dentro de la iglesia. Oh, aleluya, pues el Señor traerá una redada enorme de liberación en la iglesia. Por eso termino con este consejo, amado pastor que me oyes. Cada vez que llegue un nuevo cristiano, un nuevo creyente a la iglesia, haz misión de liberación, ministralo en liberación. Tienes el ministerio de liberación, pastor. Libera tu iglesia. Es necesario que los domingos, es necesario que los días particulares invites al pueblo y reúnas a los ancianos y ministres a las iglesias, a los creyentes, para que sean liberados de las ataduras del diablo, para que sean liberados de las ataduras de los brujos, porque hoy en día no solamente hacemos eso con las ataduras de los brujos y de los demonios, sino con las ataduras y los hechizos de los pastores falsos, de los pastores servidores del diablo, de los apóstoles servidores del diablo, que han enlazado a la iglesia y han puesto al pueblo de Dios con maldiciones. También hay que liberar a esa gente de las maldiciones de los sacerdotes que no quisieron darle gloria y honra al Señor y se desviaron en pos de Satanás. Amado hermano, si esta enseñanza, pastor, si esta predicación ha llegado a tu vida, escríbenos en nuestra página de Facebook, que nosotros estaremos orando por ti. Escríbenos y danos a conocer tu opinión, y que Dios te bendiga. Conmigo será hasta el día lunes. Buenas tardes, Dios les bendiga.